Los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. La lupa mágica de la palabra. Donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra. Con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y una noche custodiada por hermanas, por amigos. La verdad que, bueno, muy agradecida por que puedan estar acá y seguir compartiendo y visibilizando, ¿no? Y Lali, ¿qué dice? 50 años, y a mí me parece que son esas fechas redondas que nos permite reflexionar, pensar y sobre todo pensar en procesos previos que hacen que esa dictadura nefasta sea recordada y también recordar esos primeros desaparecidos que tienen que ver con nuestros hermanos y hermanas que son nuestros ancestros, que también sufrieron vejaciones, torturas y apropiación de territorio y también de sus hijos. Entonces nos permite hacer ese puente. Me parece que son fechas, además como de marcar presencia, como lo que fue esa movilización del 24 de marzo, también nos permite hacer reflexiones, trazar puentes y pensar qué futuro de país o qué memoria queremos tener para las futuras generaciones. Cuando uno dice, bueno, los pueblos indígenas, o cuando se dice este país nació de un genocidio indígena o hubo un primer genocidio, la gente te dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Claro, como sí. Que se duda también, ¿no? De todo eso. Sí, se duda, se niega. Hay un proceso de desaparición y negación conjunta donde se funda ahí el Estado-Nación que conocemos en la actualidad y la existencia, se pone en juego la existencia. Es muy loco eso, ¿no? Que uno tenga que estar diciendo todavía existimos, todavía existen pueblos originarios en nuestro país, hay más de 40 pueblos, más de 30 lenguas que se hablan, algunas con más asiduidad, otras no, pero todavía hay que seguir diciendo y pensar también en cuando uno piensa desde este lugar como es Buenos Aires, también decir que existen acá y que existió y que fue un territorio indígena. Buenos Aires necesitó 2 fundaciones
para poder existir o poder dar el inicio de lo que hoy conocemos como esta ciudad de Buenos Aires o este país. Y eso no fue casual, eso fue porque hubo resistencia, porque hubo organización de pueblos originarios que no dejaron tan fácilmente que sea tomado el territorio. Entonces, y cuando no nos ven y nos quieren ver, nos ven siempre como extranjeros. Esto quiere decir que lo indígena o el indígena es de otros países, nunca argentino. Y uno tiene que empezar a hacer como ese trabajo, que la existencia de lo indígena no está solo en el territorio adentro, sino que también la vemos en la urbanidad. Y es todo un trabajo constante que parecería... Y vos te has dedicado un poco a eso, ¿no? Sí. En realidad no te presenté, Lali. Por favor, presentate. Bueno, yo soy... Con todo un trabajo. Sí, yo soy Lali Salazar, soy parte de una red de memoria india en la ciudad de Buenos Aires, que empezamos a juntarnos esta red con el motivo, en principio, por 2 proyectos de investigación, por un antropólogo por un lado y por un posible documental que está ahí parado para hacer un poco, que tiene que ver con contar sobre las experiencias organizativas políticas indígenas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso nos permitió darnos cuenta que había una mirada desde lo indígena como lejano, afuera de la ciudad, nunca en Buenos Aires, y una particularidad era desconocer el tipo de la organización política, ¿no? Porque siempre está visto como, bueno, o en el pasado, como decía, en el territorio, folclorizado, pero nunca con su posicionamiento político. Y en los 70 y 80 la ciudad de Buenos Aires albergó organizaciones que fueron muy importantes para lo que después fue la inclusión de los derechos indígenas propios en el cambio de la Constitución Nacional en 1994. Y ese camino nos fue llevando a varias cosas, a pensar a armar un archivo, a empezar a disputar esto de la memoria. ¿Qué es la memoria si nosotros no estamos? ¿Está bien pensar en una memoria si no nos incluyen a nosotros? ¿Quiénes hablan por nosotros? ¿Qué dicen los archivos de nosotros? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la mirada que uno puede tener desde un pueblo, desde descendiente de pueblos originarios sobre esa construcción de la memoria? Entonces empiezan a pasar muchas cosas. Hay, por supuesto, académicos que se dedican a eso. Nuestro trabajo es más bien militante, político, si se quiere, y que dialoga un poco con eso. Dialoga con eso, y sobre todo nos vamos dando cuenta que hay muchos hermanos que tienen muchas cosas por contar y tienen muchas cosas que fueron guardando, que da cuenta de esa forma organizativa de los 70, 80, que las organizaciones indígenas también fueron perseguidas en la época de la dictadura, fueron vigiladas. Nosotros estuvimos desaparecidos. Sí, también, que eso también cuesta. Cuesta, digamos, hacer ese rastreo, pero hay que hacerlo, porque siempre los desaparecidos, detenidos desaparecidos, se sabe el nombre, se sabe el lugar, la fecha que desaparece, por ahí su adscripción política, pero muy poco sobre su pueblo, ¿no? Y bueno, ese es un trabajo que empezamos a hacer. Bueno, un día publicamos algo, me acuerdo que una de las primeras publicaciones sabíamos que habían 3 hermanos que por lo menos se consideraban indígenas, un hermano mapuche, un hermano comechingón y un ocoya, si no recuerdo mal. Ya al segundo año ya habíamos más nombres y seguramente vamos a seguir encontrando. Hace poco encontré un trabajo de una historiadora en Jujuy que hizo todo un trabajo sobre Tumbaya. Entonces ahí también seguramente hayan más hermanos que por los apellidos o por lugar de procedencia podamos pensar también como esos desaparecidos indígenas en el proceso de dictadura. Bueno, la red de memoria tiene, bueno, es eso, ¿no? Que empezamos a ver cosas que hay que seguir ahondando, y sobre todo pensando en un archivo, que es lo último que empezamos a hacer. Es en ese trabajo de investigación fuimos recolectando cosas que teníamos que dejarlas en algún lado, que no merecían quedarnos en la casa de ninguno de nosotros. Claro. Y ahí armamos ahí como un espacio dentro del CEDOC, que es el centro de documentación que tiene la CERPAG, y nosotros empezamos a sistematizar algunas donaciones. Nos donó la hija de un abogado de Aguita, Laura González, parte del legado de su padre, Beatriz Pichimalén, después una comisión que trabajó con los huichís, y no me quiero olvidar, pero bueno, algunas pequeñas donaciones y otras en proceso todavía de seguir acopiando ese archivo y poder trabajar para darlo a
a la consulta de los hermanos en primera instancia, y que sea un archivo como comunitario, ¿no? Que sea el aporte de todos en ese espacio. Y no sé, yo creo que ese es el modo de empezar a construir una memoria donde estemos incluidos también, porque siempre hay alguien, ¿no? Que habla por el otro. Sobre todo en los territorios hay muchísimo, ¿no? Sí, sí, hay que tener también dinero para poder hacer todo ese recorrido y acercarse y recuperar esas voces, ¿no? Sí. Nosotros hice un trabajo que hay gente que lo hace, que queda en los espacios meramente académicos, también o en archivos, o en archivos donde uno tiene que pagar para acceder a ellos, y toda esa memoria es como, bueno, hay que empezar a trabajar en los lugares. Nosotros, por recursos, solamente acá en Buenos Aires, si no estaríamos viajando y nos encantaría, pero por recursos y porque es mucho también lo que hay que hacer, empezamos en este espacio de acá de Buenos Aires, y con las experiencias, como te decía, de los 70, 80 hasta ahora, que hay un montón de espacios. Uno de los centros, el Centro Coya, funcionaba en Corrientes y Callao. Era un lugar donde era punto de encuentro de diferentes hermanos con mapuches, se daban clases de mapuzungún, también de ¿eso en los 70? Principio de los 80. Entonces, Agustín Chocobar, me acuerdo. Agustín Chocobar tomaba clase con nosotros en el Roja, que es en Corrientes, 2038, es cerca de Sifón. Sí. Y él hablaba de todo esto que está hablando ella. Sí, y ya era un hombre muy mayor, Sí. ¿Qué te digo yo? Claro, y quedaba muy cerca, de hecho, del Rojas. Sí, pero aparte tuvo afinidad con nosotros por el tema de la lucha, porque la lucha es en común. Exacto. Acá hablamos, no te quiero interrumpir. No, tranquilo. Tranquila. ¿Qué pasa con el racismo? Mi nombre es Ángela Costa Martínez, soy activista afrodescendiente, más allá de la estética. Mi padre es del color de mi remera, y mi hermano es este que está acá, José Delfina Costa Martínez, que es víctima de gatillo fácil, racismo, tortura y muerte. Sí. Hablando de lo que venías, que me interesa mucho, porque cuando hablamos de 50 años, que es grave, todo este tema de los 50 años que se cumplen, pero es lo que yo veo, que es una consecuencia de lo que se viene haciendo desde que se invadió este territorio, que ya había gente acá. Y hablando de Buenos Aires, como lo dijiste, sin entrar en los territorios, aparte no me corresponde, cuando empezaron a hacer ese terricidio, la palabra se usa ahora, pero existió siempre ese suceso, trajeron originarios a la capital, igual que los esclavizados, en los mismos lugares donde estaban los esclavizados, para las familias ricas. Sí, tal cual. Digamos que también fueron esclavizados, no solamente los afrodescendientes. Y esa gente, violada o no violada y tratada como esclavizados, no volvió a sus territorios y tiene descendientes. Y algunos ni saben que son descendientes por todo lo que ha pasado, ¿no? Y de eso no voy a entrar yo porque ya saben, pero no se habla. Parece que la gente de pueblo originario está en otros lugares, ¿no? En el campo, en la montaña. Claro. Entonces hay una historia acá larga de contar. Y nosotros, en aquel entonces, y no quiero dar nombre porque no me parece en ese momento, trabajamos con pueblos originarios. Porque nosotros conformamos acá en Argentina cuando llegamos en el 82. Nosotros llegamos en el 82 porque nosotros nos vinimos acá a Argentina por la dictadura de Uruguay, pero no por tema de trabajo ni por temas políticos. No somos perseguidos políticamente para nada. Es por tema de racismo. Mi hermano, visiblemente negro, íbamos juntos y lo arrestaban a él y a mí no. Y a veces me arrestaban a mí por defenderlo a él, pero era por el color de piel. Entonces ese hostigamiento racial, policial y de la sociedad, del racismo que hay, que me cansé y dije, no, lo van a matar, y me lo traje. Porque ya mi padre vivía acá en Argentina. Mi familia son todos músicos. Mi padre, músico cantante, vivía en Mar del Plata y me lo traje. 20 de mayo, plena guerra de las Malvinas, habían apagones y todo, no podíamos juntarnos más de 3 personas, cosas así en esa época. Sí. Y me lo traje para que, nada, viviera mejor. Se quedó mi madre allá, una hermana y toda mi familia, pero yo necesitaba sacarlo. Porque cuando mis padres se separan, yo era muy pequeño y mis hermanos son más chicos, entonces yo era el papá de ellos dos, los crié yo. Entonces siempre el único que nació con mi mamá, porque mi mamá
de apariencia europea y mi padre de apariencia africana, nacimos 2 personas de apariencia africana y una de apariencia europea. Pero somos hijos de padre y madre. Entonces, esta situación del racismo, yo la viví desde la infancia, primero por el racismo hacia mi familia, porque me crié con mi familia negra, siempre. Es una familia que preserva el candombe, que acá le llaman música candombe y se ve como música siempre candombe, pero el candombe que practicaba mi familia es el de preservar todo lo que sea de matriz africana como resistencia sociocultural, que es lo que nos quitaron, nos prohibieron, y no sabemos, nuestros propios apellidos son apellidos heredados de los esclavistas. Bueno, esto es una cosa ahí que sí. no solamente fuimos esclavizados, sino quitados del territorio. En el territorio, en África, como hacen acá, también se apropian del territorio, de la riqueza, hasta el día de hoy. Entonces nos traen acá, no sabemos de dónde venimos, y encima, con un hierro caliente como el ganado, un carimbo, que es una marca de propiedad, heredamos un apellido, la iglesia en el nombre de Dios nos bautiza, la iglesia fue quien legalizó la esclavitud, ya a mediados de 1400, 1450, algo así, un papa que hizo una bula papal, para legalizar de que le daban los derechos de esclavizar al rey de Portugal. No se olviden que en esa época tuvieron los musulmanes 800 años, antes de que sea España como es España católica, ¿no? Recién en 1492, que terminan de expulsar a los musulmanes del sur de España, recién empieza la parte católica en toda España, justo cuando empiezan a descubrir que no sabían ni que existía gente acá y apropiación del territorio. Ya había pasado mucho antes esto en África. Entonces ya habían esclavizados en África que vinieron con influencias mezcladas con los españoles acá a las Américas. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer por mi familia, que ya lo viene haciendo por muchas generaciones, porque mi familia es dueña del tambor, de este candombe que yo hablo, pero no candombe de danza, de música, aunque sí también se hace, sino de resistencia como un elemento de resistencia sociocultural religioso. Nosotros estuvimos acá trabajando con la gente religiosa, religión africana, para que se legalice en los 80, porque solamente estaba permitida la católica. Aunque mi familia practica toda religión, mi hermano y yo no. No quisimos tener esa obligación. Es familiar, pero no quisimos, porque teníamos el sentimiento ese de libertad a todo. Claro. A todo. Pero claro, igual llevamos todo ese tema de religión en la familia y hay respeto y todo, pero no practicamos con esas obligaciones que se debe cuando practicas religión africana. Tenía una abuela, por ejemplo, una bisabuela, que es la madre de este hombre que fabricaba tambores, que viene de padre a hijo, que se preserva hasta de hoy, todos esos tambores de candombe que todos cuelgan. Hablo del tambor uruguayo, porque acá en Argentina el tambor tiene otro nombre y es otra cosa. Esa señora, madre de mi abuelo, tenía conocimiento de medicina tradicional africana, que no es de ninguna religión de estas que se conocen como africanas, ¿no? Ni candomblé, ni quimbanda, ni umbanda, nada de eso. Y era muy conocida esta señora. Y al tener un solo hijo, no tener una hija, no heredó su conocimiento. Y lo que ha pasado en el tema de la africanidad, que hay conocimientos que se van perdiendo con los mayores. Porque no se obliga a un descendiente a seguir una tradición. Uno necesita que él solo decida hacerlo, entonces ahí sí queda sólida de que eso se va a preservar. Es una forma de que alguien, digamos, hay como una cadena y alguien tiene que ser esa parte de ese eslabón generacional, pero lo tiene que decidir uno, porque eso es un compromiso para toda la vida. Lo tenés que sentir, si no lo sentís, no sirve transmitirlo. Se pierde, porque no puedes obligar a una persona a enseñarle algo. Es como también, ¿no? Dentro de nuestros pueblos también hay diferentes, digamos, roles, ¿no? Que también, que la persona tiene que asumirlos para poder seguir. Y no empieza de grande, eso empieza ya de chiquito, eso ya lo ves. Claro. Eso uno lo ve, uno ya lo ve en la persona. Sí, también. Ya desde niño lo ves, no es algo que uno va a poco. Hay otros que de a poquito lo van incorporando, no, pero el que vos necesitas ya lo ves. Y conviene no decirle nada para que él solito se encamine. Y entonces, ¿qué pasa? Mama de todo lo que escucha, de todo lo que ve y guarda toda esa información. Y nosotros tenemos costumbre de información oral. Entonces siempre transmitimos oralmente esa información a lo que estamos acostumbrados. Y en el mundo catedrático eso no tenía valor. Claro. Y aparte,
nos estudian a nosotros, porque me ha pasado acá en Argentina muchas veces, muchas personas que están estudiando, hacen su tesis como información, y ellos tienen derecho a hablar de mí, yo no podía hablar porque no soy catedrático. Y eso hablábamos con este Agustín Chocobar. Eso hay muchos ejemplos. Pero con este Agustín Chocobar hablábamos eso. Mirá Dice, vos, ¿cómo esta Valladares, ¿cómo es? Le da Valladares. Hace mi música y yo no puedo hacerlo porque no soy catedrático? Y el hombre cantaba y hacía todas las cosas. Claro. Impresionante, un señor muy mayor. No me olvido más, Agustín Chocobar, no quiero dejar acá que todo el mundo lo escuche. Voy a preguntar ahí a los compañeros de la red. Él enseñaba tango aparte con su compañera, así cuando era mayor, Sí. enseñaba tango con su compañera, aparte de lo suyo, ¿no? Sí. Y cuando dimos el primer curso de candombe en una extensión cultural de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Centro Cultural Ricardo Rojas, mi hermano le enseñó a hacer de ramillero a él, que es un personaje típico de candombe. Y él lo hizo encantado. Pero cuando asesinan a mi hermano, esto hablo de los 80, cuando asesinan a mi hermano, en el 96, él vino a lo que yo estaba armando para hacer otra vez de ramillero para homenajear a mi hermano. Una persona divina, divina. Pero claro, con un sentido de lo que significa todo esto de la cultura y nuestra historia antepasada en común, que él siempre estuvo muy presente. Bueno, muy presente. Qué bueno. Bueno, yo cuando tuve un compañero que vivió en casa de la negritud, un amigo, y me decía, vos te tenés que unir con la negritud, porque vos tienen que unir las fuerzas y tienen esto, ¿no? Que uno se va entrelazando y fortaleciendo para poder seguir y para poder hablar realmente de estas realidades, ¿no? Sí, que si no porque porque los genocidios son genocidios, no hay un genocidio, son No, genocidios. sí, Entonces, sí. ahí nos hermana como esa... Nos hermana la resistencia, porque cada uno, como vos comentabas, en esta resistencia cultural, también desde los diferentes pueblos se mantiene, se tiene. Claro. Y nos une ese dolor de, bueno, de esa pérdida de ancestros, de esa negación, de ese racismo. Entonces, a veces es mirarse y saber, bueno, aquí estamos, ¿no? Como que nos pasa. Y yo me acuerdo hace muchos años hubo una experiencia de una manifestación de mujeres afroindígenas que para mí fue genial, porque es necesario esa unión, es necesario porque... estamos ahí. Existe desde que estamos. Sí. No, eso existe desde que estamos. Yo entiendo particularmente que mapuche, coya, todo eso. Yo entiendo, pero desde que estamos existe esa mezcla afroindígena. No. Eso es así. Yo te iba a decir algo y se me fue la mente. Perdón. No quise interrumpirte. Vos interrumpí. No, yo te escucho. No quise interrumpirte, no me gusta. Pero estaba haciendo algo y justo tenía algo en la mente decirte que era importante y nada, se me fue. Seguí hablando más que yo. Dale, vos decime. Bueno, no sé, yo también ahora que no, está... me hiciste acordar, porque yo hace mucho, yo era mucho más chica y me acuerdo en alguna reunión, no me acuerdo exactamente, vos llegaste con la historia de tu hermano. ¿Yo? Sí, en una reunión, no recuerdo en qué, y si siempre seguimos el caso. No en una radio. No, en una radio. ¿En algún sitio? En algún sitio que estábamos reunidos y... Pero tiene que ser hace muchos años, pues yo estuve exiliado. Hace muchos años. Yo era muy chica. Yo era muy chica y me acuerdo que siempre... No sé si estaba... Enrique Nadal también. Puede ser, entonces, claro. como que, bueno, estábamos ahí con muchos amigos y a nosotros nos impactó primero que vos dijeras que era el hermano. Me acuerdo, eso fue como... Pero no había matado a mi hermano ya. Sí, vos entonces fue después del 96 eso. Vos llegaste a comentar el caso para que te acompañásemos. Sí. Y me acuerdo que fue eso, ¿viste? Como eso. Y después seguimos por... Claro, la gente le choca porque... claro. Por más que yo hable quién soy yo, yo mira... Como no me estoy mirando, yo no veo mi color. Entonces, yo hablo como yo me siento. Sí. Pero para el otro es chocante. Yo me doy cuenta después que veo la mirada y todo y es chocante porque dice, este tipo está hablando como si fuera negro y blanco. y es chocante para la gente, es difícil. Pero es mi familia y es como yo me crié y es lo que yo soy, digamos, no puedo cambiar eso. Además, yo defiendo la africanidad, no la nacionalidad. Y hay un tema con eso también, que hay mucha gente que hoy se creen que son activistas por el color de piel. Y ser activista no es porque tengas el color de piel. No.
tiene que ver con un compromiso de otras cuestiones, que no pasa por lo económico, porque parece que ser activista es un negocio, ¿me entendés? Hay como una carrera del activismo detrás del... No, pero no. Pero es lamentable porque es un activismo que corrompe realmente la causa por la que uno lucha, ¿entendés? Entonces, cuando vos estás realmente en un activismo real, donde vos no vas detrás de dinero... Yo ya llevo 30 años solamente defendiendo a mi hermano, 44 años de activismo en Argentina. No son 2 días. Como me exilié, tuve desde 2004 hasta el 2016 fuera del país. Entonces hay un vacío de mucha gente que no me conoce y dice, ¿quién es que apareció ahora? ¿Dónde lo viste? Y no sabe nada de mi historia. Pero cuando empezamos el activismo acá en Argentina, que te digo que era época de dictadura, y guerra en las Malvinas, no había activismo acá en ese momento. A quien conocimos primero, que estaba con el Comité contra la Apartheid de Mandela, era Enrique Nadal. Después... Ya en el 88 se formó la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, que la dirigía Lucía Molina y Mario Luis López, en Santa Fe. Y lo que sucede acá en Argentina, lamentablemente, como en otros países del mundo, es que se cocina todo en la capital y no llega afuera, ¿entendés? Ni convoca, ni nadie nos tiene en cuenta. Entonces están las voces acá que se apropian de un montón de cosas e invisibilizan a el de origen, al que está realmente en la tarea cotidiana de todos los días. Lamentablemente es así también. Por más que hayan algunos que en la capital también estén trabajando, pero es como que hay mucho desprecio. Y esto viene ya con el tema de lo federal, unitario, que se mezclaron cosas que todos fuimos rehenes. Porque la gente no era que estábamos unitarios, la gente no era que estábamos federales, eran rehenes de la situación. No era que era una decisión de ellos. Entonces después se mezclan las políticas, todo, y parecía que fuéramos distintos, pero no, nada que ver. Somos la misma gente. Conocimos a Lucía, que fundó la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana de Santa Fe, 88. También estaban las hermanas Platero, que son descendientes de Braulio Tomás Platero, que fue el primer escribano negro en La Plata. Mira, sí. Digamos. Parece poco decir eso, pero para la época de él era claro. Es difícil hoy tener un título con todo el filtro que hay. Imagínate en aquella época. Que se reconozcan con el título. Sí, además. Las hermanas Platero hacían la comedia negra acá en Argentina. Entonces también se exiliaron, también la familia, por ejemplo, se exiliaron y tuvieron también una ausencia y después volvieron. Y bueno, la comedia negra acá en Argentina. Y así iban apareciendo personas, pero no había una casa del negro, una asociación de negros, no. Entonces nosotros conformamos el Grupo Cultural Afro, pero claro, éramos todos afro-uruguayos. Claro. Conformamos el Grupo Cultural Afro. Y después, una de las chicas integrantes del Grupo Cultural Afro nos prestó un espacio que le habían dado a ella, que ahí fundamos el Centro Cultural Afro, en Perón 1125. Ya desde esa época ya conocíamos a Chocobar, que te estoy hablando. Te hablo 87-88. ¿Y acá la negritud no estaba organizada? No. Obviamente que había gente negra, obviamente que siempre hubo cosas acá que siempre se trabajó en contra del racismo, lo que sea. Yo te estoy hablando, cuando llegamos nosotros, acá no había una organización de negros, no había activismo negro, así como lo podemos entender hoy, no. Enrique Nadal y encima el Comité contra la Apartheid de Mandela. De Mandela, sí, el apoyo. Y también Obadaya, que es un africano también que estaba con el tema del comité. Pero en el 92, cuando fue el aniversario de estos 500 años, hubo ahí un encuentro entre indígenas y organizaciones Claro, pero ya me estás hablando... Bueno, en el 92 estábamos nosotros con Lucy. En el 92 también empezó a meterse en el activismo negro los caboverdianos, porque los caboverdianos están como inmigrantes, navegantes, con pasaporte portugués, no se dedicaban al tema de africanidad, afrodescendencia, negritud, no. Se empezó después eso. ¿Me entendés? Pero estaban acá, hace muchísimo que están acá, tanto en Doc Sur como en La Plata, la comunidad caboverdiana, que es grande, pero no como negritud de activismo de negritud. Sí, en como ese sentido, caboverdianos. No. Como caboverdianos solo. Como caboverdianos. Claro. Sí, claro, están de siempre. Pero a nivel de activismo de negritud, empezaron después. Y aparte, en el 92, en el 93 se hicieron las segundas jornadas en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, de comunidades negras, que Enrique Nadal también fue,
Fidel Nadal, que es el hijo de Rick Nadal, también fue, mi hermano también fue, Isa Suárez, que es una chica afro-brasileña que enseña danzas, Yoruba, también fue, mi hermano también fue, digamos, yo no fui, pero no íbamos todos. Hablando de activista. Llegó. ¿Cómo le va, señora? Ahí después te saludo. Bueno, Sandra también es parte integrante del Grupo Cultural Afro, igual que su mamá, Pocha y La Techera. Diego Bonga Martínez, Javier Bonga Martínez, Betty Delgado, Charlie Delgado, digamos, los hermanos Roberto y Omar Sosa Piris. Porque comunidad negra había, pero que se interesara en el activismo, porque era algo que no era remunerado, la gente no se prestaba. Y aparte todavía estaba pendiente, porque hasta las 90 quedó eso pendiente, el temor del tema de la dictadura, como quedaba como una cosa ahí, ¿entendés? Me acuerdo que se empezó a formar Cemento, el Paracultural, empezaron recién a formarse lugares, viste, así de música, ¿me entendés? Claro. Como que no había antes, que eso no pasaba, como una cosa más liberal, ¿no? Digamos. Y empezaron a formarse grupos también de reggae, que tampoco había. Claro, es verdad. Entonces, ¿me entendés? De funky, de rap. Y eso empezó a partir de así de los 90. Entonces se iba creando. Nosotros creamos el primer espacio de culturas negras en el Rojas, donde se le dio apertura a un montón de gente de Cuba, de Brasil, de Perú, de Uruguay. ¿Vos también estabas ahí, Sandra? En el Cultural Rojas, no mucho. Ahí estaba, daba clases mi mamá, sí, yo iba a sacar Isa Suárez daba clases ahí. Claro, nosotros abrimos el espacio como Grupo Cultural Afro en el Rojas, dando un taller de candombe, que era el grupo, cada uno tenía una tarea, y Yoshi Sena, que enseñaba capoeira regional. Y después empezó Isa Suárez con el tema de danza yoruba. Y Isa Suárez inclusive quedó como directora del espacio de culturas negras en el Rojas un montón de años, donde pasaron muchas personas, cubanas, peruanas, bolivianas, de todas partes, con culturas negras en el Rojas. Entonces, después de ahí, como hubo tanto movimiento de culturas negras, así que se empezó a mover, se formó este lugar, donde estuvo el otro de mi hermano, Maluco Beleza, y todos los lugares así de música, porque claro, la gente empezó a consumir ese tipo de música. Claro. ¿Entendés? No, sí. La gente no consumía ese tipo de música, ni sabían bailar, ni practicar capoeira, candombe, salsa. Un grupo que se llamaba El Sur de Río Bravo, que hacían salsa, igual que Macumabuela y algunos más, que no tenían público, por eso sabían bailar. Y ahí se le ocurrió empezar a enseñar la danza y empezó el furor de la danza. Cuando empezó el furor de la danza, estos grupos se habían disuelto porque no podían sostenerse. Claro. Los procesos, ¿viste? Hoy, estamos hablando de una época que no había tecnología de internet, ni teléfonos celulares. Nosotros prestados a veces conseguíamos un teléfono con el disco para comunicarnos y era todo a pie. Sí. No teníamos vehículos, ni moto, ni bicicleta, ni monopatín. Entonces, lo que le quiero decir que el trabajo que se hizo, claro, de la militancia, fue muy duro y abrimos muchos espacios, no solamente Rojas. Por ejemplo, el Centro Cultural General San Martín. También. No era un lugar que era para negros ni para originarios. Y ahí hubo un encuentro. Y ahí estuvimos. Un encuentro cuando vino Rigoberta Menchú. Sí. Hicimos candombe también. Sí. Hubo un encuentro que no tengo la fecha exacta, pero uno de los que participaba dentro de este centro Colla pasó a ser como coordinador o algo trabajando en el San Martín y se generó como unas jornadas culturales donde también... No, es que me parece que esa época... estábamos más fusionados. Sí, y además, no sé si más fusionados, pero más fusionada es como que había... era postdictadura, había mucho para hacer, mucho para contar. Era más sólido el activismo. También, y eso es lo que dice... Con más compromiso. Y no por dinero, sino porque había una necesidad de mostrar los pueblos originarios, los pueblos... La gente afroargentina no era afroargentina, eran negros argentinos. Y se decía que en Argentina no existían negros. Nosotros empezamos a trabajar, primero, antes que nada, como afro-uruguayos, a trabajar de visibilizar que existía el negro argentino. Es lo primero que empezamos a hacer. Nosotros acá como Grupo Cultural Afro. Aparte después, que con nuestra cultura, transmitir influencia de matriz africana de la contribución que hubo en Argentina de la gente negra. Ahora se puede hablar de
Remedios del Valle, pero antes no se hablaba de nada, ni de Gabino Seiza, ni de nadie. Ni de Cabral. De nadie. Cabral, que es negro, o sea, montones de próceres que fueron blanqueados también. Entonces nuestro trabajo era ese. Cambiadas sus identidades. Era hablar de todo eso. Sí. En realidad, más que siempre con el tambor, pero la idea era hablar de todas estas cosas. Que también era hablar de racismo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Eso es lo que te quería decir hoy. Claro. Todo el tiempo. Todo lo que nació acá, en las Américas, de la parte africana, todo es a causa del racismo. Claro. No surgió porque uno trae una herencia africana. Tenés patrones culturales africanos que te fueron negados, no lo puedes practicar, no lo puedes hacer, lo haces en forma oculta, pero como estaba prohibido, empezaron a generarse, a fusionarse y a aparecer nuevas formas de resistencia, y de ahí nacen todos los ritmos que conocemos en las Américas. Inclusive los instrumentos. Los instrumentos que hacía mi abuelo era porque desarmaban las barricas de tabaco y porque eran los envases de la época. No hablo de toneles. Los toneles, los barriles, son de líquido, de ron, de vino, ese tipo de cosas. Las barricas tiene distintas medidas y la madera es más fina porque no tiene líquido. Él desarmaba y con esas duelas, que son las maderitas de cada del barril, y construía un tambor que ya lo hacía su padre y su abuelo de tronco ahuecado. Como él, una vez que fue a la ciudad, no tenía ese elemento, porque aparte la madera era cara, porque es un elemento de construcción, era caro, empezó a usar esas duelas de esa barrica para imitar la forma del tambor que ya hacía su papá, y él también de tronco ahuecado. Claro. Estos son los tambores actuales que la gente se cuelga acá. Y pasó lo mismo en Cuba, en Puerto Rico, con las congas, todo eso es la misma. Como pasó en Perú con un cajón de verdura, que es un cajón que se usa ahora en el flamenco. Digamos, son cosas que el africano se va adaptando con los elementos que tiene por las prohibiciones. Por las prohibiciones. Claro. Todo cuando se habla de llamada de candombe, nace de las cofradías que obligaban la Iglesia Católica, en las iglesias y las cofradías que había acá en Buenos Aires, en la época de Rosa, más de 6.000 africanos haciendo candombe en Cabildo. Sí. Pero no hacían candombe en Cabildo más de 6.000 africanos porque Rosa era bueno con los negros. No, porque Rosa con los negros asustaba a la élite. Cuando dejó de estar Rosa, la élite empezó a burlarse de los negros. Entonces se pintaban con corcho quemado, imitaban a los negros como hacían candombe. Los negros dejaban de hacer candombe, quedó puerta adentro y se perdió eso a nivel público. No es que desapareció, es que no soportaban la burla, y después estos ricos que se pintaban de negros fueron a Uruguay, y hoy por hoy en Uruguay la categoría de candombe se llama negros y lubolos, que son lubolos los blancos pintados de negro. No tendría que existir más, pero no hay un activismo serio para que eso no suceda. Claro, entonces ahí es lo que está pasando. Bueno, y estamos en el 2025 y esas marcas de ese 26. racismo, 26, sí, con el 25. Sí, venimos arrastrándolo. No quiero llegar al 26, evidentemente. Sí. Todavía no pasa. Pero ese racismo se sigue cada vez se está exacerbando. ¿Vamos a hablar de racismo? ¿Vamos a hablar en serio de racismo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Que empiece Sandra. No. Vamos a arrancar por... Que espere un poquito. No. Acá pasa una cosa. No siempre hubo. Sí, claro. Y ese es el motivo por el cual fuimos esclavizados. A ustedes también le quitan las tierras y hasta el día de hoy siguen luchando por lo mismo. Sí. Es racismo. Pero ¿qué sucede? No hay una figura técnica que habilite al abogado a defenderse del racismo. Recién, con el caso de mi hermano 2026, que yo tardé 24 años de este caso para lograr que se constituya legalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en el caso de Gatillo Fácil, Acosta Martín y otros versus Argentina, que logramos que Argentina reconozca que hubo violencia policial por perfilamiento racial, lo torturaron, lo mataron y se condenó a Argentina el 31/8 del 2020. Y logró una jurisprudencia contra el racismo, única en las Américas y el Caribe, es un precedente histórico. ¿Qué pasa? Que esa jurisprudencia ahora nos habilita a la comunidad negra y pueblos originarios a defendernos contra el racismo, porque cuando van y hacen esa invasión en los territorios, van directamente cuando ven que son mapuches, porque si estoy yo ahí parado con mi estética ahí, no van a ir a mí a sacarme de ahí.
porque parece que soy europeo, que soy dueño de la tierra. Pero entonces, lo que tiene que hacer el pueblo mapuche ahora, que para mí me parece muy importante, mapuche y todos pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Empezar a sentar las denuncias en las comisarías y el juzgado por racismo, porque tenemos una figura jurídica ahora para poder defendernos. Pero aparte, porque es importante, porque Argentina está obligada a presentar a Naciones Unidas un informe sobre la situación de racismo que hay con pueblos originarios, con afrodescendientes. ¿Y qué lleva a Argentina? Esto. Nada, ¿por qué? Porque no está en ninguna comisaría sentado, en ningún juzgado, un hecho de racismo. Por ejemplo, en los casos de Gatillo Fácil, quedan todos en la misma bolsa como Gatillo Fácil. Claro. ¿Me entendés? Y esto fue particularmente por racismo. Cuando pasó el caso de mi hermano, yo no lo podía defender por racismo. El abogado me decía, no, por racismo no, es Gatillo Fácil. Sí, pero esto empezó por racismo. Claro, Tuve que explicarle, enseñarle, y al final... busque alguna figura o llegar a No, pero ese fue presente. terrible. Sí. Se agotaron todas las instancias de 1996 hasta 2002 que presenté en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington el caso, y pude presentar una parte de la figura de racismo para que a ver si se investigue. Recién le dio una visibilidad en 2013, pasaron 11 años, esto encajonado, que admitieron al trámite porque vieron que había elementos como para considerar que Argentina violó los derechos, no sé qué, y recién en 2018 la Comisión Interamericana reconoce que hay elementos de que hubo violación de derechos humanos. El Estado argentino dice que reconoce que violó los derechos humanos y me dice, pero no queremos ir a la Corte porque no queremos la condena internacional. ¿Sabe quién me dijo eso? Los representantes, que son las figuras máximas que protegen y defienden los derechos humanos en Argentina, por donde pasan todos los casos, de madre de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, hijos, desaparecidos, pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, Gatillo Fácil, todas las causas pasan por ahí. Esta gente está involucrada en el proteccionismo de todas estas violaciones y las causas se hacen más difíciles de que lleguen al lugar que tienen que llegar realmente, para que se condene y funcionen las leyes. Son ellos los que violan las leyes. Y como algunos, como por ejemplo que están en Cancillería, son de carrera, están ahí aunque cambien los gobiernos. Claro. La misma persona que entró en el mismo gobierno de Fernández, cuando fue esto, que recién empezaba la pandemia, dice que hagan la condena lo más grave posible porque hubo violación de derechos humanos, y aparte admite que hubo un documento de la Procubin que le fue ocultado a la familia en los procesos de solución amistosa, le fue ocultado a la Comisión Interamericana y le fue ocultado a la Corte. ¿Y quiénes fueron los que ocultaron eso? Estos que son los que protegen los derechos humanos, que son los que tratan con la Comisión Interamericana, con la Corte Interamericana, con la ONU. Ellos habían cajonado que ya estipulaba que había tortura. Y no hubo nada contra ellos, siguen en sus cargos. Porque para la Corte es una cosa interna de Argentina. Y lo vengo denunciando. Porque esto me afecta a mí, a los pueblos originarios, a todo el tema desaparecido, a todo el mundo afecta. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos diálogos y compartamos información? Porque quizás la policía que me mató a mi hermano, que pasó, que hay policías que mataron a mi hermano que están involucrados en otros casos. Cuando hacemos ese tema de cruzar de información, vamos a ver que es la misma policía. Claro. Yo la pedí... misma conducta. No es la misma conducta. Sí. Los mismos policías Sí. están en otros casos. Entonces, esta gente sigue en funciones. Todavía no llamaron a declarar ningún policía, a pesar de la condena. Nosotros estamos ahora en proceso de juicio y cumplimiento de sentencia. Actualmente no llamaron a declarar a un policía. Imagínate lo grave que es esto. Me intervinieron los teléfonos, me amenazaron de muerte, me atropellaron con auto, me exilié con lesiones físicas. En el 2004, retorné en 2016, digamos. A todos los casos le pasa lo mismo, no solamente a mí, A todos los casos de Gatillo Fácil, lo mismo. No, y en este momento hay cada vez más impunidad. Pero yo te estoy hablando que más allá de que ahora es peor todavía, sí. Estoy hablando que esto pasó en todos los gobiernos. No se salva ningún gobierno. Yo estoy de la época de Menem hasta ahora, antes que maten el hijo de Menem. Vino Zulema Ioma a COFABI a pedirnos para intervenir, para llevar el caso a la Comisión Interamericana por el hijo. Digamos, no es no depende de la bandera un solo política. gobierno. Esto no Es porque lo que le estoy diciendo, como los Claro. cargos están de siempre en mismos cargos, entonces sigue la violación de derechos humanos en esos cargos. Y eso es lo que tenemos que sacar y denunciar y sacarlo y condenarlo a los que están en esos cargos. Porque son los que hacen que sea más difícil que esto salga adelante, de todas las denuncias que hay. Ese es el problema. Ahora se cumplen el 5 de abril 30 años de lucha y de muerte de mi hermano.
Y no hemos avanzado en nada, porque la condena internacional que logró jurisprudencia es importantísima para todas las personas que son por problemas de racismo. Sí. Eso sí, es importante, pero a nivel, el caso en sí de mi hermano, quedó ahí. no hay avance. No hay avance. Y aparte tampoco hay acompañamiento de activismo, ni tampoco se involucró Uruguay. Porque cuando yo llevé el cadáver de mi hermano a Uruguay, porque acá no me dejaban hacer una segunda autopsia, logré hacer una segunda autopsia en la morgue oficial y logré demostrar que hubo tortura. Y ahí sí el país estaba obligado a intervenir, porque el Tratado Internacional contra la Tortura habilita a un país a intervenir el hecho de otros países. No intervinieron, porque a un negro no importa. Es así crudo como es. Eso es lo que pasa. Y hasta el día de hoy, los gobiernos del año 96 hasta el día de hoy, todavía no intervino ningún gobierno. Ningún gobierno intervino en defensa de él. Pero de un político que fue de dictadura, sí, que fue Michelini, sí, intervinieron hasta el día de hoy, siguen luchando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se habla de derechos humanos y se enseña derechos humanos acá en las universidades, se habla del holocausto, genocidio judío, o de desaparecidos. No se habla de originarios ni de gente negra. No se trata el tema. Hay desconocimiento o hay, como se dice, negacionismo, porque ese negacionismo que escuché la otra vez en el programa acá, cuando usted hablaba con Fanon, el negacionismo de la dictadura es de ese momento, pero el negacionismo viene desde que existe este problema con los originarios y el tema africano. El negacionismo, justamente ese negacionismo y ese no te metas, que dicen en la época de dictadura, le pasa ahora a la gente de la dictadura porque lo que se vino permitiendo con pueblos originarios y con pueblos negros se trasladó a otras personas. Sí. Eso es lo que hay que ver, que es importante, porque, por ejemplo, cuando pasó el caso de Gatillo Fácil, disculpe que hablen tanto, pero como hay poco tiempo, cuando pasó el caso de Gatillo Fácil, no solamente de mi hermano, de todos los casos, teníamos un problema que parecía que no era más importante esto que el de la dictadura. Parece que los casos de dictadura eran importantes de tratar y estos no, pero en realidad los casos de Gatillo Fácil es el mismo modo operandi que tiene la policía de dictadura que se trasladó en el tiempo a las personas en democracia. Claro. Entonces no podemos ser una cosa separada de la otra. Para nada tiene que ser separada. Y esa es una dificultad que yo tuve cuando empecé a defender a mi hermano. Me decían en todos lados. Yo fui madre de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, la APDH, la Liga Promento por el Derecho del Hombre, el CEL. No se puede hacer nada, a este hombre que te dije la otra vez, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, no se puede hacer nada. Me quedé solo. Cuando pasó lo de mi hermano, la única que en un micrófono en el monumento que está justo enfrente de la Casa Rosada, que yo le decía, no, está mi hermano un frasquito porque le sacaban todo el órganos. Yo me llevé a mi hermano a Uruguay, le faltaba el cerebro, corazón, el hígado, el riñón, todo. Vos imaginate. Me dice, no, tu hermano no está en frasquito con un megáfono, tu hermano está acá, en esta plaza, decía Bebo Bonafini. Hicieron una solicitada, yo había publicado la solicitada de Madre de Plaza de Mayo, con el tema de mi hermano, y fue la única persona que realmente, se expresó, siendo de dictadura, se expresó por un caso de Gatillo Fácil, que obviamente después Cortiñas también... Sí. Que en ese momento no se hablaba de Gatillo Fácil. No, era el inicio. Sí, era el inicio. En esa época. No, cuando de mi hermano habían pasado muchos casos de Gatillo Fácil antes que mi hermano. Bueno, pero estaban sí. con ese... Sí, en los 90 hubo muchos casos. Igual la historia de tu hermano resonó en muchas organizaciones. Yo te digo, yo era chica y muchos... Pero me las recorrí todas para que Sí, resuene. por eso vos venías. Me acuerdo que vos venías a hablar sobre él. Y bueno, cuando éramos más chicos yo me acuerdo que teníamos muy presente el caso de Delfín por eso, porque vos habías venido, me acuerdo en qué reunión a comentar y todos quedamos como... Lástima que no te acordás de la reunión. No me acuerdo de la reunión, pero me acuerdo con quién estaba, así que le voy a preguntar a él si bueno, se acuerda. En mi ausencia, Sandra es la persona que en cada lugar que está llevando adelante el tema de difundir que esto pasó. Y también otra cosa que sucede en Argentina... También porque caminaron juntos con José. Sí, pero se conocen de que son chiquitos así, no que caminaron juntos. Claro, pero yo la primera casa que vi en Argentina fue la casa de la mamá de ella. En Argentina, pero cuando vivíamos en Uruguay... Éramos vecinos. José estaba ahí con mi hermano y estaba... Claro, porque son de la misma edad. Un año nos llevamos con José, con un año con mi hermano y José y mi hermano de la misma edad. Claro.
Claro. ¿Qué te estaba diciendo? Que ya se me fue de la mente. Que nada, que Sandra viene llevando esto y también tiene dificultades ya para llevar esto, porque yo he visto la otra vez que hubo un encuentro, ¿de qué era? De mujeres, ¿de qué era? Ahora en marzo, el 8, el Día de la Mujer. Sí. Y veo que ella, como mujer negra, no está arriba con la voz representando a las mujeres negras. Y es importante, y no puede pasar que no tenga su voz y que otra persona que no es negra hable de racismo, disculpame, hable de racismo, porque eso todos los espacios. No, pero eso de racismo es algo que instalamos con este caso, y ella no puede hablar de racismo, que es el caso que instaló racismo en Argentina. No es que lo instaló, no, siempre hubo, me refiero jurídicamente en ese aspecto, ¿no? Sí. Que algo que se pueda tratar ahora. Y aparte que se diga hasta la palabra, porque siempre se habla de discriminación y en discriminación se mete toda la misma bolsa y no es todo lo mismo. Claro. En este caso que yo llevo adelante de mi hermano, es particularmente racismo hacia afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Particularmente lo que me toca a mí. Pero palabra racismo no se había instalado hasta este momento del 2020. Y cuando pasó el caso de George Floyd, todas las vidas negras importan. Acá hubo un silencio y un ocultamiento de este caso que fue terrible. Nunca dijeron que ya había un caso 24 antes del caso de George Floyd que sucedió en el norte, que es horrible también porque fue igual que mi hermano. Y en el sur no se habla que en el Río de la Plata hay un caso que, como lo dijo Amnesty Internacional en el 96, un martes negro en el Río de la Plata. Lo nombró a José. Así lo dijo Amnesty, porque con su idea, ¿no?, de los derechos humanos. Y no se habló en ningún medio periodístico de que existía este caso. Y tampoco hubo ningún activismo que diga, ¿cómo? Si acá esto sucede. Entonces, por eso digo que el activismo que hay, acá y en Uruguay, no es solamente en Argentina, es un activismo de conveniencia económica. Porque después cuando tienen un cargo en el Estado, fue lo que pasó con mi hermano. En derechos humanos, en Nico Racial, no hizo nada. Esto es un inmigrante uruguayo, afro-uruguayo, no hizo nada. Es más, en el INADI tampoco se hizo nada. Y había un área para el tema afro-argentino, no hicieron nada. Al contrario, usaron un proyecto de ley que yo presenté a Argentina, porque Argentina en el cumplimiento de sentencia está obligada a capacitar a la policía. Pero yo me di cuenta que cuando pedí esto a la Corte, y la Corte lo pidió al Estado y el Estado lo aceptó porque fue una orden, lo hice mal yo porque no es solamente el problema que hay que capacitar a la policía. Porque Fernández cuando asumió, dijo, abrazado de Merkel, nosotros venimos todos acá a Europa, somos todos hermanos. Y después en Argentina dijo lo mismo, soy europeísta. Entonces digo, yo lo dije en la Corte, si vieron los videos de la Corte, de la audiencia pública, digo, acá hay un problema que hay que capacitar desde el presidente hasta abajo. Porque el racismo justamente lo están haciendo ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para combatirlo si están educando a ser racistas? Con sus comentarios. Están defendiendo a una chica que hizo un acto de racismo en Brasil y, ay, pobrecita, lo que le estaba haciendo a la muchacha. No, le hizo así, le dijo mono. Y el padre dice en una nota, nosotros en el norte estamos acostumbrados a decir mono y negro. Sí, claro. Para ellos no es nada malo. Entonces ahí está el tema, que no entienden que es racismo. Sí, o cuando te dicen están haciendo cosas de indio, cuando los o cosas de negro. ¿Viste? No, ¿viste? Como, a mí eso me saca. Claro, pero como nos afecta solamente a nosotros. Sí, y a veces uno queda como siempre marcando eso, no queda como otra vez diciendo lo mismo, como pesado. Pero es una constante. Pero es como la militancia, micromilitancia que uno tiene que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso que decís vos del racismo, incluso también para nosotros. Yo me acuerdo hace muchos años en la presentación o una nota que nos habían hecho por el festival, yo decía, en ese momento, el 2011, creo 2012, que el argentino era racista. Pero sonaba feo en el 2011, ¿entendés? Y yo era algo que pensaba yo, no lo había consensuado en mi grupo. Y nosotros, yo le pedí al periodista que me saque eso, porque me parecía que era muy fuerte. Y con todo esto que te estoy diciendo, que yo de mi micromilitancia y demás, me parecía que era fuerte decir el argentino es porque racista. Ahí, aunque vos no lo quieras, tenés tu colonia también. Por eso, ¿entendés? Entonces, ya pasado esos años, me parece que instalar la cuestión del racismo, digamos que ya está. O sea, ahora se dice, es racista,
falta todavía que eso que no suceda. Nosotros en los racismo. 80 vinimos con la lanza de que acá había negro argentino. Sí. Y eso lo peleamos con todo el mundo. Tuvimos nuestros problemas gravísimos. Sí. De que decíamos que había, primero teníamos que decir que había negro en Argentina. Y lo dijimos hasta cansarnos en todos los lugares. Nos peleamos con muchos catedráticos. Se enojaban porque parecía que ellos tenían derecho de la palabra, como estudiaron a decir cómo son las cosas. No, yo vengo de una familia que lo vivió. Vos contás una cosa que repetís que dijo uno con óptica europea, porque todos los libros están escritos con óptica europea de cómo nos ven a nosotros. No saben cómo somos nosotros y lo que sentimos. ¿Cómo no iba a tener voz y voto? Entonces peleamos por tener nuestro espacio de voz y voto. Y es lo que me parece que tiene que haber tanto en el feminismo como en cualquier espacio de la mujer o de las luchas, ya sea originario o sea tema afro, que tiene que haber un espacio que tengamos nuestras voces. Que tengamos nuestro lugar con nuestras voces. No que hablen por nosotros. Por eso luchamos por la plurinacionalidad, por eso luchamos contra el racismo, por eso luchamos. Por eso nos juntamos, nos tenemos que juntar para charlar sobre esto. Recién en el 2020, en la Conferencia Ciudadana de las Américas de Durban, que yo les conté, pudimos visibilizar que existía la gente negra argentina. Yo hice un escrito como director de Eso es Racismo de COFABI, lo leyó Lucía Dominga Molina, que es... No, perdón, el 2000, el 2000, pre-Durban, 2000. Sí. Claro. Y Lucy Molina, que es posiblemente negra, de Santa Fe, que dirige la Casa de la Cultura Afroamericana, leyó en un minuto ante las Naciones, porque había dos paralelas, una de ONGs, que era civil, y otra de Naciones. Las Naciones daban un minuto a una originario y a una negro como país. Entonces, y ella dijo, yo soy negra argentina. Ella dijo, yo soy negra argentina. Y la estás viendo que es negra argentina. Claro. Dice, pero tenemos el problema que dicen que en Argentina no hay negros, y hay un activista negro que salió en defensa de los negros y lo mataron, pero no lo podemos defender, porque como dice que no hay negro, entonces él no existió. Entonces ahí la ONU le pregunta al Estado, ¿sabes quién respondía por el Estado? El INADI. ¿Sabes quién estaba dirigiendo el INADI en ese momento? Zaffaroni. Entonces, si vos agarras y criticas a Zaffaroni, te pones un montón de gente en contra. No, Zaffaroni en los 20 años de Cell dijo, ese problema no hay acá como en Brasil, referencia a los negros, igual que lo dijo Menem. Entonces hay cosas que están instaladas. ¿Me entendés? Bueno, ahora tenemos un Milei también que... Bueno, entonces se hizo una mesa de trabajo de activistas negros con el Banco Mundial y el INDEC. Y se hizo una prueba piloto. Y se pudo demostrar que hubo negros en Argentina, que hay negros en Argentina. Claro. Entonces se instaló la pregunta en el censo. Sí. A la misma persona que visibilizó los negros argentinos, no la censaron, como a miles de personas más. Nosotros tampoco, te digo, si vivís en la ciudad, parece que no hay indígenas. No, o sea, la pregunta ni te la hacen. Ni te la hacen. Pero el problema es cuando no se está diciendo cuántos somos, perdemos derechos. Sí, perdemos derechos. Y ahí está la situación. Que el INDEC no está haciendo las cosas bien, ni tampoco las preguntas bien. No, claro. Y es un problema que tenemos porque es una forma estructural, ¿me entendés? De cada vez tener menos territorio de demanda, de protagonismo, de derechos. Y es difícil llegar a que esté la verdad. Y aparte la verdad histórica. Claro. Sí. Porque no solamente la verdad de la existencia, sino la histórica. Sí. Esto de glaciar me parece grave. Y todo lo que cada gobierno permite que un extranjero se apropien de las riquezas, que el agua es algo que, por más todo lo que tenga el agua, si no tenés agua, olvídate. Sí. Y si la van a contaminar, peor. Y encima no podemos hacer nada. No vamos a tener... Bueno, nada. Aparte, difícil. Yo no sé cómo... Nos quedan pocos minutos. Me gustaría ver... ¿Con quién podría unirme o cómo podríamos hacer? Porque me parece que es necesario hacer una denuncia o juzgar a este presidente que votó en contra del tema de la transatlántica, ¿me entendés? Y es un daño terrible en Argentina a toda la comunidad negra y a toda la historia que tiene que ver con la Argentina, que ya cuando él asumió el cargo, ya habló que él está del lado de Roca. Entonces, me parece que hay algo que ya empezó mal y va a terminar peor. Y creo que lo que él está queriendo es que la gente salga a reclamar y diga, no, sacamos a toda la policía y hacemos un golpe de Estado. Y él está queriendo ir a ese lugar. Porque está haciendo cosas que es para... Bueno, como negaba los 30.000, como los negaba... Sí. Por eso, pero todo lo que viene haciendo, yo creo que es una provocación para llegar a una situación de estallido social. Sin duda. Esto es lo que está haciendo esta persona. Sí. Entonces me parece gravísimo lo que está haciendo. Yo
nunca soy de criticar, ¿cómo te puedo decir? Tema a nivel político, de nada, porque yo pienso que todos, no importa qué gobierno sea, siempre están en deuda con lo que nos pasa a nosotros. Permanentemente están en deuda. No alcanzan a hacer las cosas bien, ¿me entendés? Para que uno diga, me dan ganas de votar a este. Sí. Y esto viene pasando en todas las generaciones y en todos los gobiernos. Pero este actual lo que está haciendo lo mismo que en dictadura, pero en democracia, para que suceda que haya otra dictadura. Pseudo-democracia. Bueno, sí, no, pues está bien, pero es gravísimo. Sí, obvio. Es gravísimo. Por eso lo venimos denunciando también. Bueno, nosotros vamos a estar Sandra, este domingo. Sí, eso. Venga. Por favor. Sí, eso. Vamos, que si no... no. Bueno, sí, los estamos convocando a que vengan el día domingo a Parque Lezama, donde vamos a estar acá en una, digamos, conmemoración, pero está acá Ángel que va a hablar y que está bueno que la comunidad afrodescendiente, y no solamente afrodescendiente, sino que también personas comprometidas con los derechos humanos, vengan también, cualquier persona que quiera realmente interiorizarse de lo que significa estos 30 años, que puedan venir, porque no solamente vamos a hablar de la figura de José y todo el aporte que dejó para las nuevas generaciones, sino que también a ver cómo establecemos o cómo podemos generar mayor conciencia, ¿no? Para que no vuelvan a suceder estas situaciones, ¿no? Para que nadie sea asesinado por racismo, habiendo ya que tenemos un caso en Rosario de un joven de 17 años que la policía está tapando ese asesinato también. Claro. Ahora no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre Ñungo el apellido. Es un joven que dicen que se suicidó. Sí, y no es así. Bueno, caso. Y también está el tema de Mazarba, porque cuando pasó el tema de Mazarba yo estaba exiliado, pero en ese momento la ley de querella no habilitaba solamente a padres o hijos ser querellante. Yo, por ejemplo, tuve que tener un poder de mi madre para representarle y ser querellante. Hoy por hoy yo soy querellante, la saqué a mi madre. Pero el tema de Mazarba no tenía padre y hijo, y no sé si alguien sigue la causa de Mazarba, que era un activista senegalés, ¿no? Sí. La causa en ese momento no se asesinaron acá en Montserrat, ¿no? Sí. Entonces, estábamos bailando. El departamento de policía en México y se vaya por ahí. Sí, tenés razón. Tenemos que tener mucho más bueno, tiempo. Gracias. Gracias. La verdad que gracias. Me parece que sí, es un tema importante lo del fin para que se conozca. Así que muchas gracias. El sábado 4, se va a hacer una marcha por la ley de glaciares no se toca, desde Corrientes y Callao, acá en Cava y en diferentes provincias. Va a ser una marcha plurinacional justamente, ¿no? Por el agua. Así que el sábado están todos convocados también. Gracias, Ángel. Nos veremos el domingo. El domingo, muchas sí. gracias. Nos vemos a las 4 de la tarde. Gracias. All pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the... En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11
4516 4446. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy